Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la Iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Primero de Samuel 30, versículos 1 y 2. Unidos lo leemos en voz alta. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habrían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Hemos leído uno de los pasajes más tristes en la vida de David y sus hombres. El inicio de uno de los episodios, de los relatos más tremendos que pudieron haberle ocurrido al rey David. En ese entonces no era rey. Él y su gente regresan, habían estado con los filisteos. Los filisteos desconfiaron de él y le dijeron al rey: mejor despídelo, no sea que a media batalla David nos cambie y se convierta de nuestro amigo a nuestro enemigo. Y de repente, pues David tiene que regresar con su gente a su aldea donde estaba su familia, sus familias. Y a ellos les ocurre lo que muchas veces en la vida suele pasar. David llega a su aldea donde estaban sus familias. ¿Y qué encontraron, hermano? Los de Amalec, dice el versículo 1, habían invadido el Negev y a Siclag, donde vivían las familias de David y de su gente, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí. David, dice el verso 3, vino con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba. ¿Cómo estaba la ciudad, hermanos? Estoy leyendo primero de Samuel 33. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada. Sus mujeres y sus hijos, donde él había dejado una ciudad, donde él había dejado una casa, donde él había dejado familia, llega y no encuentra nada. Llega y no encuentra más que desolación, humo, fuego. Todo le cambió en un instante. ¿Cómo se pueden perder las cosas en un instante? David, pues se puede decir que traía botín, traía pues el fruto de su trabajo con el rey de los filisteos. Uno cuando trabaja lo hace por la familia. Lo que logra lo quiere uno lograr por la familia. A veces la gente dice: yo puedo perder todo, pero mientras tenga mi familia salgo adelante. Qué triste es que David llega a donde estaba su casa. ¿Te imaginas que te pase a ti eso? ¿Qué sentirías? Que llegas a tu casa y la encuentras quemada, el fruto de toda tu vida de trabajo quemado, destruido, y tu familia, vamos a decirlo así, secuestrada. Vaya, si no te da el infarto mínimo, te da diabetes. Pero todos estamos expuestos a que la vida nos cambie en un segundo, y de hecho muchas veces nos ha pasado.
Quizá no a ese extremo tan grande, pero nos ha pasado. ¿Y qué sentimos? De repente, bueno, uno dice siento algo en mi estómago, otro dice siento que me falta el aire, a otro le empieza a doler la cabeza, a otro se le nubla la vista, pero son síntomas de desesperación, de ver que lo que uno estaba logrando, de ver que lo que uno tenía ha desaparecido por X circunstancia. Un hombre puede tener su futuro o su día seguro, su mantenimiento familiar bien, pero de repente pierde el trabajo, pierde el dinero, pierde el negocio, pierde el empleo y se queda sin darle que comer a sus hijos. Y la vida le cambia en un instante. La salud se nos puede ir en un instante. David llega con su familia, con su gente, a donde él había dejado una familia, a donde ellos habían dejado una casa, donde ellos habían dejado esposas, donde habían dejado hijos, donde habían dejado muebles, donde habían dejado lo que ellos habían logrado en años de trabajo, pero de repente todo está quemado. ¿Te imaginas perder todo lo que durante toda tu vida has logrado? De repente lo pierdes. De repente te enteras o te sucede algo y tu vida es cambiada, tiene que dar un giro completo. Y casi siempre para mal, Y de repente no tienes nada. De repente dices, ¿ahora qué voy a hacer? De repente te dices, no tengo ya nada. Perdí mi familia, perdí mi casa, perdí mis bienes, perdí mi posesión, perdí la salud, perdí el negocio, perdí el dinero, perdí aquello por lo cual yo había trabajado durante años. ¿Recuerdan? A Job le pasó algo parecido en un instante, bueno, en poco tiempo perdió todo lo que tenía. Yo me he preguntado por qué no perdió a la mujer. Perdió todo lo bueno que tenía, nomás le quedó la mujer que le decía, ya muérete mejor. Era una mujer que cuando tenía todo, ahí estaba. Hasta Jobcito le decía, yo creo. Hasta le decía como Sara, yo creo, mi señor, mi amo, mi papacito, le decía el lenguaje actual. Pero ya cuando lo ve bien amolado, bien enfermo, lo ve que estaba el pobre hombre con un palito rascándose la sarna, sentado sobre ceniza, maldice a Dios y muérete ya. Yo no voy a estar ahí rascándote, yo no me voy a hacer cargo de un viejo enfermo como tú. Job perdió todo. Sus amigos llegaron a consolarlo. Lo vieron a la distancia sentado, rascándose, sentado sobre el cilicio, sobre la ceniza. Y una semana, dice la Biblia, que no se le acercaron, solo estuvieron viéndolo, porque se daban cuenta que tan grande era su aflicción. No le dijeron nada. Una semana no le dijeron nada. Ellos iban a consolarlo, no pudieron consolarlo al ver que era grande su aflicción. Pero, hermanos, cuando abren su boca, no es para consolarlo, sino para recriminarle. Y qué triste es que cuando uno pasa por estas situaciones tan tristes, gente que en lugar de ayudarte, animarte, apoyarte, consolarte, viene a acabar con las pocas fuerzas que te quedan. A David dice el versículo 4 que David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Dicen que los hombres no lloran. ¿Hay hombres aquí que han llorado? ¿Hay hombres aquí que han llorado cuando les llega la tribulación?
Hombres que han llorado de impotencia por no poder hacer algo para salir y todas las puertas se han cerrado. ¿Hay hombres aquí que han llorado? Sí. Mujeres que han llorado también hay aquí. Porque de repente se sienten prisioneras, sin salida, sin comprender por qué. Aquí dice que ellos gritaron. ¿Te imaginas ese lamento? ¿Te imaginas ese grito? Eran hombres de batalla, eran guerreros, eran soldados, hombres que no les impresionaba ver la sangre, eran hombres que no les impresionaba ver una cabeza que saliera volando, un brazo, un hombre muerto, no les impresionaba eso. Eran hombres duros, pero aquí los vemos llorando como niños. Los vemos sacando la angustia de su alma, de desesperación. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer, porque no entienden lo que les ha pasado, porque ven su casa quemada, ven su hogar destruido, ven su familia deshecha, ven sus hijos llevados cautivos, ven que todo lo que tenían lo han perdido. Y empiezan a gritar. Hombres que no lloraban en la batalla, hombres que no se arredaban cuando iban a pelear, pero ahora los vemos llorando y en alta voz gritando. ¿Y cuántas veces uno tiene que agarrar la almohada y ponérsela en la boca para poder gritar? De angustia, de dolor. David no toda su vida fue una vida placentera. Nosotros lo vemos de repente en el palacio, rascándose la barriga, mirando a aquella mujer que estaba bañándose ahí. Pero no todo en su vida fue así. No todo en su vida fue riqueza, no todo en su vida fue prosperidad. También tuvo bajos, también tuvo momentos tristes. Y aquí estamos viendo uno de los episodios más tristes de la vida de David. Él y sus hombres llorando, gimiendo en alta voz. ¿Hasta qué? ¿Qué dice ahí, hermanos? Que alzaron la voz y lloraron. ¿Hasta qué? Ya no tenían fuerzas para llorar. Su garganta se había acabado de tanto llorar. Las fuerzas. Solo salía un quejido, un gemido seco, sordo. Y de repente, cuando tú estás angustiado, cuando estás afligido, cuando en tu dolor preguntas: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Y empieza a llegar la gente. Qué triste es que esa gente viene y en lugar de animarte, de ayudarte, de apoyarte, hace todo lo contrario. El verso 6 dice: David se angustió. ¿Por qué? ¿No tenía suficiente angustia ya? ¿Por qué se angustió David, hermanos? Dice ahí, léanlo, ¿por qué? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. El pueblo hablaba, o sea, si creíamos que su aflicción ya había llegado al nivel más alto, estamos equivocados. Si creíamos que ya no le podía pasar algo peor, estábamos equivocados. Como cuando a Daniel lo arrojaron al foso. Si creíamos que lo peor que le podía ocurrir a Daniel era que lo arrojaran al pozo, eso no fue lo peor. Le dolió. Lo aventaron, le dolió. Lo peor no fue que lo aventaron. Lo peor, todavía después de eso, le avientan unos leones hambrientos. A veces nosotros decimos: ya
no me puede ir peor de lo que me está yendo. No me puede llegar más angustia de la que me está llegando. No me puede venir más dolor de lo que me está llegando. No me pueden venir más tribulaciones. No puede irme peor de lo que me está pasando. Y qué triste es que sí. David tenía su angustia de ver a su familia llevada cautiva, su casa destruida, y de repente los hombres que lo seguían donde él iba, los hombres que estaban dispuestos a morir por él, se le voltean y hablaban de apedrearlo. Tú tienes la culpa, tú eres el culpable. Y qué triste es cuando a ti llega la gente y en lugar de consolarte dice: tú tienes la culpa, por eso te pasa lo que te pasa. Aquellos amigos, 3 amigos de Job llegan, lo ven allá rascándose, llorando, afligido, angustiado. Se quedaron callados una semana, pero cuando hablaron para decirle: mira, hipócrita que eres, Dios te está mostrando, Dios no te está castigando, porque tú siempre nos engañaste con esa apariencia de piedad, siempre nos hiciste creer que eras un santito, pero mira, Dios te está dando lo que te mereces. Y si Job pensaba que ya no le podía ir algo peor, le llegaron 3 amigos molestos. Por eso les dice: consoladores molestos me son ustedes. ¿Quién quiere esa clase de amigos? Que en lugar de llegar y ayudarte y animarte, llegan: ya ves, Dios te está castigando. Ya ves, eso te pasa porque eres tan malo. Eso te pasa. La esposa le dice: eso te pasa porque me tratas mal. Eso te pasa porque me tratas mal, le dice el esposo. En lugar de apoyo, en lugar de ánimo, en lugar de aliento de quien debía y esperaba recibir. ¿No acaso si ese grupo, pues todos estaban pasando el mismo dolor? Eran compañeros del mismo dolor, deberían de ser compañeros de consuelo. Pero de repente se voltean buscando, ¿qué cosa? Un culpable. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Y de repente ven a David y no les importó su dolor. No les importó que él también estuviera pasando lo mismo. No les importó que él fuera compañero de su mismo dolor y de su misma angustia. Y el pueblo hablaba ¿de qué, hermanos? De apedrearlo. Cada uno tenía la aflicción de su familia, de sus esposas, de sus hijos, sí, pero él también la tenía. Y hermanos, qué tristes. Y a veces ya no sé qué es peor: si la calamidad en sí o la falta de consuelo, de apoyo, de comprensión de los que te rodean. ¿Me entendieron la pregunta? No sé qué sea peor: si el problema que uno tiene o la falta de comprensión de los que te rodean, que en lugar de animarte te señalan, te culpan, te inculpan y dicen: tú tienes la culpa. ¿Qué es peor, hermanos? ¿Qué es peor? ¿La enfermedad cuando te llega? ¿O que tu gente te dice: te lo mereces, te lo mereces? ¿Qué los hundiría más a ustedes? ¿La enfermedad o la falta de comprensión de los que le rodean? La falta de comprensión es peor. Porque a veces uno tiene el respaldo, teniendo el respaldo, dice uno: me esfuerzo, me animo y lucho. Pero de repente, hermanos, ahora vemos a David, ahora sí. Ya más hondo no podía llegar. Sin familia, sin casa, sin gente que peleara por él, sin gente que lo animara, sin gente que lo apoyara. ¿Lo vemos completamente? ¿Qué, hermanos? Díganlo fuerte, ¿lo vemos completamente? ¿Alguna vez te has sentido solo?
¿Alguna vez te has sentido solo en medio de la angustia? Quizá dices tú, los padres no entienden, los hijos no entienden, la esposa no entiende, el esposo no entiende. A veces hasta los hermanos no entienden, los conocidos, la familia. Y qué triste es la soledad. Qué triste es en esos momentos sentirse solo, que no tienes nada ni nadie. David perdió su casa, se la quemaron, se llevaron cautivas a sus mujeres, a sus hijos, y el respaldo de su gente lo pierde en ese momento. Y vemos a David como muchas veces nosotros nos hemos sentido solos. Entendemos por qué el salmista pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo creo que en esa situación, hermanos, eso pasa. A veces así nos sentimos, así estamos. Porque el salmista empieza diciendo: alzaré mis ojos a los montes. Y a veces así estamos nosotros. Enfrente un monte, al costado otro monte, al otro costado otro monte, atrás otro monte. Estamos rodeados de montes y no hallamos la salida. Estamos rodeados de problemas, estamos rodeados de situaciones difíciles, estamos rodeados de enfermedad, estamos rodeados de carencias, estamos rodeados de muchas aflicciones. Y uno dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque el salmista sí pregunta: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Porque veía su vida rodeada de problemas y de angustias. Este es ese momento en que él se siente solo y hundido, sin poder salir. ¿Qué podía hacer? Correr. Si hubiera hecho el intento, lo corretean y lo alcanzan. Les quiero pedir por favor que lean todos el final del versículo 6, que es lo que hizo David. Léanlo por favor, el final del versículo 6 dice: una vez más lo leemos todos. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Una vez más. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. He aquí la respuesta. ¿De dónde vendrá mi socorro? En Jehová su Dios. En Jehová su Dios. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿En cuántos momentos el salmista a lo largo de su vida se sintió solo? Muchísimas veces. Pero ¿cómo expresaba esa confianza? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En otro momento de soledad dice: aunque mi padre y mi madre me dejen, Jehová con todo me recogerá. Y esa es nuestra esperanza, y ese es el mensaje que predicamos. Nuestro socorro viene de Jehová. Aunque todos te dejen, aunque estés lleno de problemas, necesidades, fortalécete. Y fíjate cómo dice: en Jehová su Dios. Su Dios. ¿Tú tienes Dios? ¿Tú tienes tu Dios? Dime quién es tu Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre. Es mi Dios. Él es Dios. Amén. Jehová es Dios. Amén. Pero también puedo decir que es mi Dios. Él es tu Dios. Es tu Dios.
Tienes con Dios esa relación personal para que puedas decir, mi Dios. Porque si nos damos cuenta, en la Escritura muchas veces se utiliza otra palabra: el Dios de vuestros padres, diciendo de tu papá, pero no mío. Saúl, en un momento de su vida, le dice a Samuel, tu Dios. Yo lo hice para tu Dios. Ya no era su Dios, sino tu Dios. El Dios de los hebreos, decían los enemigos de Israel, el Dios de los hebreos es Dios de campo. El Dios de los hebreos es Dios de campo. Vamos a pelear a la montaña y ahí le ganamos. Y dice el Señor, para que estos incircuncisos sepan que tu Dios, oh Israel, es Dios de campo y Dios de monte, llévalos a donde quieras y yo te voy a dar la victoria. Porque nuestro Dios es Dios sobre todas las cosas. Pero ¿cómo la Biblia cambia ese lenguaje? Tu Dios, vuestro Dios, el Dios de tus padres. Hay quienes aquí que solamente pueden decir eso: el Dios de mi papá, el Dios de mi mamá, el Dios de mi hijo, el Dios de mi hija, pero no pueden decir mi Dios. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Porque no, y si no tienen a Cristo en su corazón, no tienen ese consuelo, no tienen esa esperanza. No pueden decir mi Dios porque no lo es. No pueden decir mi Dios porque no se han entregado, no han recibido a Jesucristo, no han confesado sus pecados delante de Dios, no han venido delante de Él en arrepentimiento diciendo: Señor, sálvame y quiero que tú seas mi Dios. Y mientras no lo hagas, no es tu Dios. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra, pero no es tu Dios. Por ello necesitas venir a Cristo, creer en Cristo para que Dios sea tu Dios. David todos lo dejaron, menos, utilizando el lenguaje bíblico, menos su Dios. Y si tú tienes a Dios en esa relación personal, lo dijo el salmista: aunque todos me dejaren, mi padre y mi madre incluido, Jehová con todo me recogerá. ¿Por qué? Porque Él es mi Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y una cosa debe de tener siempre presente la iglesia: no estás sola. Hermano, en medio de tus problemas, conflictos y situaciones difíciles, no estás solo. Dios está contigo. Y necesitamos fortalecernos, porque aquí dice, David se fortaleció. No estaba fortalecido, estaba triste, estaba decaído. No tenía fuerzas ni para llorar, menos tenía fuerzas para orar, menos tenía fuerza para clamar. Pero se fortaleció en Jehová su Dios. Y tú, en medio de tu angustia, de tu problema, quizá no lo entiendas, pero hay algo que sí puedes entender, y es que solo no estás, que Cristo está contigo y no te ha dejado. ¿O alguien puede decir: el Señor me ha abandonado? No. Nuestro Dios es bueno y se manifiesta aún en aquellos que todavía no son salvos y no han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, y Dios extiende su mano buena y les ayuda. Si eso lo hace sin que sea su hijo, su hija, imagínate lo que hará por ti cuando tú seas su hija, cuando tú seas su hijo, cuando tú puedas decirle: tú eres mi Dios. Imagínate lo que hará. Si ahora tú puedes dar razón de que Dios te ha ayudado, imagínate cuando ya Él sea tu Dios personal, cuando Él ya sea tu Salvador personal, lo que va a hacer en ti. Cosas grandes y maravillosas hace el Señor en medio de su pueblo. Cosas grandes ha hecho Jehová con estos.
¿El pueblo del Señor es testigo que nuestro Dios hace cosas grandes? ¿El pueblo del Señor es testigo que Dios hace cosas grandes aquí? ¿El pueblo de Dios es testigo que Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida? Sí, la ha hecho. Y por eso somos fortalecidos, porque Él es nuestro Dios. ¿Es tu Dios? Si no, necesitas urgentemente venir a Él. Y cuánta enseñanza hay en estas breves palabras. ¿Te sientes solo? Fortalécete en el Señor. ¿Estás enfermo? Fortalécete en el Señor. ¿Tienes problemas? Fortalécete en el Señor. ¿Te han dejado todos? Fortalécete en el Señor. Él no nos deja nunca. No te dejaré, ni te desampararé, dice el Señor. Qué hermosas promesas el Señor nos da. Qué hermosas y maravillosas promesas nos ha dado a su pueblo, de que estaría con nosotros siempre. Cuando pases por las aguas, no te anegarás. Y por el fuego, no te quemarás, porque yo estoy contigo. Porque yo soy Jehová tu Dios. Fíjate, ahora es el Señor quien reconoce: yo soy Jehová tu Dios. Aquí es el reconocimiento humano. Él se fortaleció en su Dios, pero ahora es Dios el que da testimonio: yo soy Jehová tu Dios. Aleluya. Y Él está siempre pendiente. ¿Pendiente de qué? De la necesidad, de la condición de sus hijos. Había perdido todo, hasta las fuerzas, pero se fortalece en el Señor. Consulta al sacerdote. El verso 8: perseguiré a estos merodeadores, los alcanzaré. Y el sacerdote le da la respuesta de Jehová: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Promesa de restitución. Tú que has perdido tu salud, dice el Señor, alcánzala, lucha por ella, porque yo te voy a regresar lo que estos te han quitado. La salud, que la enfermedad está minando tu cuerpo, yo la voy a quitar y te voy a regresar tu salud. Tu familia que el diablo está destruyendo, no la dejes perder. Lucha por ella. Fortalécete en el Señor y clama por tus padres, tus padres, tus abuelos, tus hijos, toda tu familia. No la dejes perder. Hay quien llora por sus hijos perdidos. Amén. Y quizá muchos ya resignados dicen: pues yo ya le hablé, no quiere entender. Esposas que oran por el esposo perdido diciendo: no quiere, es duro. Esposos que oran por la esposa que también no quiere creer. No dejes que el diablo te robe lo que el Señor te ha dado, porque el Señor dice: ciertamente los alcanzarás. Y ahí está la promesa de restitución. Lo que la vida, lo que el diablo, lo que la enfermedad, lo que sea te ha quitado, dice el Señor: yo te lo voy a regresar. ¿El mundo te está quitando tus hijos? ¿Y ya te resignaste a eso? No te resignes a eso. Lucha por ellos. Y lucha por ellos. Y tarde o temprano los verás aquí. Más temprano que tarde los verás aquí doblando sus rodillas, rindiéndose ante el Señor y aceptándole como su Señor y Salvador. Sí, porque el Señor no desecha nuestra oración. El salmista decía: bendito sea Jehová, que no ha apartado de mí su misericordia y no ha apartado de él mi oración. Tu oración no queda perdida en el aire. Tus lágrimas el Señor las ve.
Cuando estás orando por tu familia, cuando estás orando por tus hijos, cuando estás orando por tu esposo, por tu esposa, cuando estás orando por esa familia que no quiere creer, tu clamor, tu lágrima, tu dolor, el Señor lo conoce y el Señor lo ve y está pendiente y quiere obrar en tu familia, pero lucha por ella, lucha y ora, 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 y verás un día tu familia rendida a las plantas de Cristo. En los problemas, a veces no sabemos por qué entramos, pero ya entramos. Pero ahora hay que salir. Ahora hay que salir. ¿Y cómo vamos a salir? Luchando. Alcánzalos. Alcanza esa comunión con Dios. Busca la comunión con Dios. Busca la reconciliación con Dios si has pecado. Hay quienes llevan años expulsados por haber pecado y no mueven un solo dedo para su restauración. ¿Ya se conformaron a perderla? ¿Ya se conformaron a que el diablo les ha robado por el pecado su salvación? Reconcíliense con Dios, dice Pablo. Reconcíliense con Dios, pero tienen que hacer algo. Dios está presto para perdonar, pero si tú no luchas, no eres salvo, lucha por tu vida, clama a Él. El diablo te ha engañado diciendo que eres joven, al joven, a la señorita, que eso es para los viejitos, que no quiere ser como fulano, como sutano, como mundano, aquel que es mundano y hipócrita, falso. Pues entrégate a Cristo y demuéstranos lo que es ser un verdadero cristiano entonces. Pero lucha, porque mira, al final esos que tú consideras hipócritas se van a ir al cielo y tú te vas a ir al infierno. Esos que tú pones de pretexto, no, yo por eso no me entrego, para ser como fulano. Si fulano se arrepiente, se pone a cuenta con Dios, se va al cielo, y tú por estar mirando a la gente no te pones a cuentas con Dios. Olvídate de los demás y ponte a cuentas con Dios y entrégale tu vida, arrepiéntete y el Señor te va a salvar. Pero lucha por tu salvación, lucha por tu alma, que no te importen los demás. Si se pierden los demás y se salvan los demás, sálvate tú, pero entrégate a Cristo ya. Lucha por tu alma, lucha por tu vida. ¿Amén o no amén? Ve, los alcanzarás y los vas a librar. Y hermanos, esa palabra de restitución, esa palabra de restauración que el Señor le está dando a David, no solo se fortaleció porque sabía que Dios estaba con él. Aquí ocurre algo diferente a la vida de Job, porque Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Le regresaron otras hijas, pero más hermosas. Pero aquí le está diciendo: ve por esos hijos. No le dio otros, dijo, pero le regresó los mismos. Alcánzalos. Y porque yo voy contigo, los liberarás, los rescatarás. Hay padres que a veces quisieran decir: Señor, a este hijo rebelde, llévatelo, te lo mando. Esta esposa rebelde, te la llevas o te la mando, este esposo rebelde. Como Dios le dijo un día, Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, hazte a un ladito, mi hijo. Ya este pueblo me tiene hasta la coronilla. Hazte a un lado. Los voy a destruir y te voy a dar otro pueblo obediente. ¿Sí o no? Así le dijo el Señor. Pero Moisés le dice: Señor, tú vas a quedar mal. Van a decir las gentes: su Dios no los pudo meter a la tierra que les prometió y los mató en el desierto. Perdónalo, Señor. Mira, tu hijo será rebelde, pero no le digas que se lo lleve pero salvo. Dile: Señor, ¿qué van a decir los demás? Mira, predicando y su hijo ni le cree, su hija ni le cree,
Su esposa no le cree, su esposo no le cree, su familia no le cree. ¿Qué van a decir, Señor? Mejor salva a mi familia, sálvala. Yo sé que tú me puedes dar una esposa más guapa, más bonita, más obediente, un esposo cristiano al 100%, pero mejor cambia este, Señor. Me puedes dar unos hijos bien obedientes, que cuando yo les diga Biblia ya se la leyeron. ¿Cuántas veces leyó Guillermo Miller? ¿Sí fue Guillermo Miller? ¿Cuántas veces leyó la Biblia? ¿Y cuántas de rodillas? Que cuando yo le diga a mis hijos Biblia es porque ya se la leyeron. Hasta en ruso ya se la saben, Señor. A lo mejor lo puede hacer, pero el Señor le dice: ve por esos hijitos que te quitaron, ve por esa esposa que se llevaron a la mala, y yo te voy a regresar todo lo que te han quitado. Y ahí la bendición de Dios viene con la promesa de restitución. Te voy a regresar todo. El enfermo, ¿qué quiere que le regrese, hermano? Que nuestra salud sea de vuelta. ¿Y a cuántos el Señor se las ha regresado? Clamamos a Él, ¿verdad? Señor, estoy enfermo, apiádate de mí. Señor, mira, a veces es hasta pues sin razón ver por qué nos llegó la enfermedad. Ya llegó, ¿ya qué? A unos les llegó por borrachos, por la mala vida. Lo que queremos es que se vaya. Luego voy al doctor y me dice: es que usted está enfermo de esto, por esto. Señor, yo no quiero saber, no vengo a que me regañe por qué me llegó. Pues ya me llegó, ya que yo lo que quiero es que se vaya. Es lo que queremos, ¿sí o no? Que se vaya. ¿Y quién es el único que puede hacer que se vaya? Yo soy Jehová. Y nuevamente el lenguaje personal: tu sanador. Yo soy Jehová. Y díganlo para ustedes personal. Díganlo otra vez. Y si es mi sanador, es mi protector, es mi ayudador. ¿Tú puedes decir que es tu ayudador? A ver, dilo. Mi libertador, mi salvador, mío. Y me fortalezco en Él. Y sé que Él puede regresarme lo que la vida, lo que el diablo, lo que sea me ha robado. Solo Cristo nos lo puede regresar. Y Dios le dijo: ve, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Los alcanzaron. El verso 16 dice que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, los amalecitas, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió, lean conmigo ese versículo: los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. El 18: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. ¿Qué has perdido tú?
Fortalécete en el Señor, clama a Él, y el Señor en su misericordia puede hacer que, como David recuperó todo, esa promesa de restauración el Señor la cumpla, y de restitución el Señor la cumpla en nuestra vida, para que su nombre sea glorificado. Tomó todas las cosas que se habían llevado, las pudo recuperar. A veces perdemos cosas por negligencia. A veces la vida nos las quita. A veces el diablo nos las roba. Pero no debemos conformarnos a eso. Tenemos que seguir luchando hasta que con la ayuda de Dios recuperemos lo que nos ha sido robado. Si tus hijos el mundo te los está robando, tú puedes recuperarlos para Dios. Pero tienes que luchar, tienes que orar, tienes que gemir. Y si tú has perdido mucho, pero no tienes a Cristo en tu corazón, tienes que recibirle como tu Señor y Salvador, y entrégate a Él, pídele perdón para que puedas decir que Él es tu Salvador. Ahorita puedes decir: el Señor salva, pero como no te has rendido a Él, no te has entregado completamente. La vida de David había cambiado. Pero el Señor le regresó para bien. Y siempre que nosotros buscamos a Dios, siempre que el hombre se entregue y busque a Dios con todo su corazón, tu vida va a cambiar para bien, nunca para mal. Y si el Señor te dice que dejes algo, es porque te hace daño y tiene algo mejor para ti. Por eso deja el mundo y sigue a Cristo. Deja el mundo y sigue a Cristo. Y que el diablo no te esté engañando más, y tú puedas venir a recibir la salvación que el Señor está poniendo a tu alcance. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo he perdido cosas, no materiales, aclaro, no estoy hablando de cosas materiales ahorita. Y por la gracia de Dios las he podido recuperar. Había algo que estaba como un dolor en mi corazón, como un aguijón bien clavado durante algunos años. Y yo oraba y lo veía perdido. Lo veía perdido. Y un día predicando en Córdoba, en la iglesia de Sion, el hermano Daniel López me invitó y fui a predicar en noviembre del año pasado. Yo prediqué en la iglesia, el Señor tocó corazones. Fue una bendición muy bonita que tuvimos esa noche. Hablé de la iglesia, hablé de la segunda venida de Cristo, y Dios trató con la iglesia, pero al terminar Dios trató conmigo. Me llevó a una orilla del altar y me dijo: ahora te tengo algo para ti. Tengo algo para ti. Lo que tú has perdido lo vas a recuperar. Y empecé a llorar y a orar y a clamarle. Los hermanos pensaban que me había puesto mal. Nunca me había puesto tan bien como esa noche. Que por la gracia de Dios recibí la promesa de restitución de lo que yo había perdido. Algo valioso para mí, amado de mi corazón. Y ahora veo eso que está siendo recuperado y me alegro y me gozo. Y sé que Dios cumple su palabra.
Y yo por eso te puedo decir en esta noche, si has perdido algo, el mundo te lo robó, el diablo te lo robó, mira, no te canses de luchar. No te canses de luchar. Quizás tú digas: ya no hay qué hacer. Quizás tú digas: no sé cuál sea la respuesta. Pero la Biblia nos dice que la respuesta es Dios. Que te fortalezcas en Él. Que te fortalezcas en Él. Cansado, atribulado, afligido, sin saber qué hacer, fortalécete en Él. Fortalécete en Él. Es lo que la palabra del Señor te quiere decir en esta noche. No sabes qué hacer, no sabes a dónde ir. Fortalécete en Él y Él hará. No tengo a dónde ir, Señor, más que a ti. El salmista decía: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada quiero. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Quién te puede entender en tu soledad? ¿Quién te puede entender en medio de tu aflicción? ¿Quién te puede entender en tu debilidad? Solo Dios. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. ¿Te sientes cansado y sin fuerza? ¿Por qué no vienes hoy y le dices: levanto mis manos, aunque no tenga fuerza? Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible
imposible cuando levanto mis manos. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Confía en el Señor, confía. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad, échala sobre Él, échala. Echo toda mi ansiedad sobre Él,